Beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges, por Augusto Monterroso. Cuando descubrí a Borges en 1945 no lo entendía y más bien me chocó. Buscando a Kafka encontré su prólogo a la Metamorfosis y por primera vez me enfrenté a su mundo de laberintos metafísicos, de infinitos, de eternidades, de trivialidades trágicas, de relaciones domésticas equiparables al mejor imaginado infierno. Un nuevo universo, deslumbrante y ferozmente atractivo. Pasar de aquel prólogo a todo lo que viniera de Borges ha constituido para mí, y para tantos otros, algo tan necesario como respirar, al mismo tiempo que tan peligroso como acercarse más de lo prudente a un abismo. Seguirlo fue descubrir y descender a nuevos círculos. Chesterton, Melville, Bloy, Swedenborg, Joyce, Faulkner, Woolf. Reanudar viejas relaciones, Cervantes, Quevedo, Hernández, y finalmente volver a ese ilusorio paraíso de lo cotidiano, el barrio, el cine, la novela policial. Por otra parte, el lenguaje. Hoy lo recibimos con cierta naturalidad, pero entonces aquel español tan ceñido, tan conciso, tan elocuente, me produjo la misma impresión que experimentaría el que, acostumbrado a pensar que alguien está muerto y enterrado, lo ve de pronto en la calle, más vivo que nunca. Por algún arte misterioso, este idioma nuestro, tan muerto y enterrado para mi generación, adquiría de súbito una fuerza y una capacidad para las cuales le considerábamos ya del todo negado. Ahora resultaba que era otra vez capaz de expresar cualquier cosa con claridad y precisión y belleza. Que alguien nuestro podía contar nuevamente, interesarnos nuevamente en una aforía de Zenón, y que también alguien nuestro podía elevar, no sé si también nuevamente, un relato policial a categoría artística. Súbditos de resignadas colonias, escépticos ante la utilidad de nuestra exprimida lengua, debemos a Borges el habernos devuelto a través de sus viajes por el inglés y el alemán, la fe en las posibilidades del ineludible español. Acostumbrados como estamos a cierto tipo de literatura, a determinadas maneras de conducir un relato, de resolver un poema, no es extraño que los modos de Borges nos sorprendan y que desde el primer momento lo aceptamos o no. Su principal recurso literario es precisamente eso, la sorpresa. A partir de la primera palabra de cualquiera de sus cuentos, todo puede suceder. Sin embargo, la lectura de conjunto nos demuestra que lo único que podía suceder era lo que Borges, dueño de un rigor lógico implacable, se propuso desde el principio. Así, en el relato policial en el que el detective es atrapado sin piedad, víctima de su propia inteligencia, de su propia trama sutil, y muerto por el desdeñoso criminal. Así en la melancólica revisión de la supuesta obra del gnóstico Niels Runeberg, en la que se concluye con tranquila certidumbre que Dios, para ser verdaderamente hombre, nos encarnó en un ser superior entre los hombres, como Cristo o como Alejandro o Pitágoras, sino en la más abyecta y por lo tanto más humana envoltura de Judas. Cuando un libro se inicia como la Metamorfosis de Kafka proponiendo: al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. El lector, a cualquier lector, no le queda otro remedio que decidirse lo más rápidamente posible por una de estas dos inteligentes actitudes: tirar el libro o leerlo hasta el final sin detenerse. Conocedor de que son innumerables los aburridos lectores que se deciden por la confortable primera solución, Borges no nos aturde adelantándonos el primer golpe. Es más elegante o más cauto. Como Swift en los viajes de Gulliver, principia contándonos con inocencia que este es apenas su tercer hijo de un inofensivo pequeño hacendado para introducirnos a las maravillas de Tlön. Borges prefiere instalarse en una quinta de Ramos Mejía, acompañado de un amigo tan real que a la vista de un inquietante espejo se le ocurre recordar algo como esto: los espejos y la cópula son abominables porque ambos multiplican el número de los hombres. Sabemos que este amigo, Adolfo Bioy Cázares, existe
que es un ser de carne y hueso que escribe a sí mismo fantasías, pero si así no lo fuera, la sola atribución de esta frase justificaría su existencia. En las horrorosas alegorías realistas de Kafka, se parte de un hecho absurdo o imposible para relatar enseguida todos los efectos y consecuencias de este hecho con lógica sosegada, con un realismo difícil de aceptar sin la buena fe o sin la credulidad previa del lector. Pero siempre tiene uno la convicción de que se trata de un puro símbolo, de algo necesariamente imaginado. Cuando se lee, en cambio, Tlön Uqbar, Orbis Tertius de Borges, lo más natural es pensar que se está ante un simple y hasta fatigoso ensayo científico, tendiente a demostrar sin mayor énfasis la existencia de un planeta desconocido. Muchos lo seguirán creyendo durante toda su vida. Algunos tendrán sus sospechas y repetirán con ingenuidad lo que aquel obispo del que nos habla Rex Warner, el cual, refiriéndose a los hechos que se relatan en los viajes de Gulliver, declaró valerosamente que por su parte estaba convencido de que todo aquello no era más que una sarta de mentiras. Un amigo mío llegó a desorientarse en tal forma con el jardín de los senderos que se bifurcan, que me confesó que lo más que lo seducía de la biblioteca de Babel, incluido allí, era el rasgo de ingenio que significaba el epígrafe, tomado de la anatomía de la melancolía, libro según él a todas luces apócrifo. Cuando le mostré el volumen de Burton, y creí probarle que lo inventado era todo lo demás, optó desde ese momento por creerlo todo, o nada en absoluto, no recuerdo. Al lograr este efecto de autenticidad, constituye en Borges la inclusión en el relato de personajes reales como Alfonso Reyes, de presumible realidad como George Berkeley, de lugares sabidos y familiares, de obras menos al alcance de la mano pero cuya existencia no es del todo improbable, como la Enciclopedia Británica, a la que se puede atribuir cualquier cosa. El estilo reposado y periodístico a la manera de Defoe, la constante firmeza en la adjetivación, ya que son incontables las personas a quienes nadie convence más que un buen adjetivo en el lugar preciso. Y por último, el gran problema, la tentación de imitarlo era casi irresistible. Imitarlo, inútil. Cualquiera puede permitirse imitar impunemente a Conrad, a Greene, a Durrell, no a Joyce, no a Borges. Resulta demasiado fácil, demasiado evidente. El encuentro con Borges no sucede nunca sin consecuencias. He aquí algunas de las cosas que pueden ocurrir entre benéficas y maléficas. 1. Pasar a su lado sin darse cuenta, maléfica. 2. Pasar a su lado, regresarse y seguirlo durante un buen trecho para ver qué hace, benéfica. 3. Pasar a su lado, regresarse y seguirlo para siempre, maléfica. 4. Descubrir que uno es un tonto y que hasta ese momento no se le había ocurrido una idea que más o menos valiera la pena, benéfica. 5. Descubrir que uno es inteligente, pero que le gusta a Borges, benéfica. 6. Deslumbrarse con la fábula de Aquiles y la tortuga y creer que por ahí va la cosa, maléfica. 7. Descubrir el infinito y la eternidad, benéfica. 8. Preocuparse por el infinito y la eternidad, benéfica. 9. Creer en el infinito y la eternidad, maléfica. 10. Dejar de escribir, benéfica.